Vamos a darle. Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Bueno, pues el día de hoy estamos un poquito como oscuras, no tengo tanta batería y ese es el gran problema por el que estamos así como con la pantalla un poquito ceniza. Ojalá ustedes no lo distingan. Y bueno, pues el día de hoy vamos a compartir pantalla. Espero se puedan conectar inmediato. Y denme un segundo. Voy a, voy a Voy a desconectarme tantito y ahorita me vuelvo a conectar. ¿Sale? Deme un segundo. Lo que pasa es que hay mucho ruido. Eh, acá, tantito. Buenas tardes, ¿me escuchas? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me ven? Buenas tardes, sí, sí, seguramente sí. Ok, bueno, te saludo. Nos desconectamos, pero ya nos conectamos otra vez. Y bueno, vamos a compartir la pantalla. Así que vamos a comenzar. Y el día de hoy, bueno, vamos a hablar del penúltimo tema. Ahí ya me están viendo seguramente. Del penúltimo tema. Nada más dejen arreglo la. Ándele, ándele. Ahí está un poquito mejor. El último tema que tiene que ver con. Está muy oscuro. Ahí, ahí está mejor. Que tiene que ver con la organización. Así que voy a empezar a compartir la pantalla para que empecemos nuestra presentación. Y bueno, primero que nada establecemos que el día de hoy vamos a hablar de la organización, elemento clave en pues los procesos administrativos, elemento clave en las estrategias de largo plazo y proceso clave al momento en que nosotros deseamos cambiar la estructura, la forma, las actitudes y aptitudes de nuestros trabajadores. Por eso es que nosotros la revisamos como elementos básicos de los conceptos de la administración. Y bueno, esto forma parte del tema número 4, ya casi es el último y nos sentimos contentos porque pues estamos por terminar y por el otro lado un poquito tristes porque pues ya se acaba este proyecto que ha sido realmente muy, muy bonito, ¿no? Y que agradecemos a todos los alumnos, a ustedes también, por supuesto, y en especial a ustedes, haber estado pues todo este tiempo con nosotros y con el favor de su atención, ¿no? Y bueno, lo primero que vamos a tocar es la conformación de la organización. Esto es cómo conformamos poder organizar un proceso dentro de la empresa. Y en ese sentido, establecemos que para organizar una empresa es fundamental, ojo, definir el objetivo, ¿no? Si nosotros definimos el objetivo, ya estamos empezando a organizar. Si nosotros una vez que asignamos el objetivo, le permitimos asignar roles, ¿no? Esto es, vamos a tener 30 personas y esas 30 personas, ¿qué van a hacer? ¿No? Y una vez que les decimos qué van a hacer, les digo cuál es el total de responsabilidades que ellos tienen que cumplir, pues empezamos a darle forma y sentido al objetivo que queremos desarrollar. Una vez que tenemos eso, lo que nosotros tenemos que hacer es que los vamos a agrupar. ¿Y cómo los vamos a agrupar? Ah, pues muy simple. Los vamos a agrupar de acuerdo a su especialización, que es uno de los principios básicos que la administración ocupa para poder desarrollar su trabajo, ¿no? Entonces, hay que desarrollar una estructura que normalmente será los departamentos, ¿no? Y dentro de los departamentos más comunes que debemos tener en una empresa, pues está la dirección general, está el departamento de recursos humanos, está el departamento de producción, está el departamento contable, está el departamento de ventas o mercadotecnia, ¿no?
Y estos departamentos van a contener los roles que cada uno tiene que cumplir, y la suma de muchos roles me va a permitir que sumados me den la consecución del objetivo, ¿no? Una vez que tengo establecidos los departamentos, lo que yo voy a plantear es establecer la forma en cómo se van a comunicar dos factores, ¿no? Los departamentos y los puestos. Y en ese sentido tengo que definir qué procesos de comunicación voy a establecer. Normalmente nosotros desarrollamos dos sistemas de comunicaciones básicos, ¿no? O dos canales o dos sentidos de la comunicación. Uno de arriba hacia abajo, que sería el descendente. Yo soy el director general y le digo a los gerentes, necesitamos que cumplan con esta tarea. Los gerentes se les informa y le comentan a sus subordinados que tienen que hacer la tarea que se les ha encomendado. Baja la información y todos la conocen en tiempo muy corto. Una vez que se concluye la solicitud de trabajo que tenemos que hacer, nosotros le vamos a reportar a nuestro jefe, mira, ya terminamos con la tarea asignada y estos son los resultados, ¿no? Esa comunicación se conoce como ascendente y es la primera o son las dos primeras formas que nosotros debemos ocupar para crear una estructura comunicativa efectiva. Luego vamos a crear una comunicación horizontal entre departamentos que tienen vinculación directa. ¿Qué quiere decir esto? Producción con compras, ¿no? El departamento que produce los productos con el departamento que nos surte de materias primas, el departamento que hace los productos con el que vende los productos, ¿no? Ahí vamos a tener comunicación horizontal de manera directa. Luego vamos a tener, por ejemplo, comunicación horizontal con el departamento de compras y el departamento de almacén, ¿no? El que compra las materias y el que las guarda. Vamos a tener comunicación horizontal con el departamento de contabilidad y con el de finanzas, ¿no? Estas estructuras nos permiten siempre estar atentos y siempre estar alerta de lo que pueda pasar, ¿no? Y finalmente, todas esas funciones que van a suceder nos permiten crear o establecer procesos de eficiencia colectiva, ¿no? Donde yo llego a las 8, prendo mi computadora, contesto mis correos, hago mi trabajo atrasado, voy a comer, regreso de comer, continúo con mi trabajo, dejo muy poquitos pendientes para el día siguiente, me voy a mi casa y al día siguiente lo mismo, ¿no? Y aunque parece que mi trabajo es rutinario, la verdad es que no. La verdad es que mi trabajo responde a los objetivos que se me han planteado y que forzosamente yo debo de cumplir, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que hacer procesos eficientes, ¿no? Un proceso eficiente es que yo entre a las 8, me vaya a las 5, sin darle más tiempo a la empresa, no porque no lo merezca, sino porque el proceso me dice que es el tiempo que debo estar en la mesa. También se deben considerar la selección del tipo de estructuras, ¿no? Esto es cómo los vamos a mandar, bajo qué formato lo vamos a hacer, ¿no? Y qué ideas de mando vamos a traer para organizar los objetivos, ¿no? Y en ese sentido hay como varias formas de considerar la estructura de la empresa. Y luego vendrían lo que son los pasos para organizar una empresa. Dentro de esos pasos nosotros vamos a encontrar, primero que nada, vamos a definir, como habíamos dicho en la diapositiva número 1, definir objetivos y estrategias. Aquí le agregamos lo de las estrategias porque recuerden que la empresa es una estructura siempre cambiante, siempre modificante y que también está sujeta a los gustos y las preferencias que los consumidores o el medio externo requieren. Por eso es que nosotros debemos crear objetivos y definir estrategias. Y dentro de la definición de objetivos y estrategias, lo que nosotros debemos hacer es establecer una visión y una misión y valores que guíen a la organización, por supuesto, ¿no? En mi empresa yo no quiero gente que mienta, en mi empresa yo no quiero gente que robe, en mi empresa no quiero gente que llegue tarde,
En mi empresa no quiero gente que pida permisos, ¿no? Y a partir de eso, quiero gente que sea responsable, quiero gente que sea solidaria, quiero gente que sea proactiva. Y a partir de eso, la suma de esos esfuerzos me va a dar como resultado que yo pueda resolver los objetivos que tengo a mi cargo, ¿no? O la parte de objetivos que están a mi cargo. En el número 2 tenemos que definir metas específicas, medibles, para cada departamento o área, y esto se hace cotidiano, es parte de la normalidad, ¿no? Por ejemplo, a recursos humanos se le da un número de trabajadores de base, ¿no? O sea, si no tienes el 75% de trabajadores en la plantilla, tus objetivos no se van a cumplir, ¿no? Y entonces tenemos que estar apurados para que ese 75 siempre esté presente, ¿no? Para las ventas debes de tener ventas del 24% cada mes. Si no lo logras, estás por debajo del objetivo, ¿no? Para las compras, debes comprar con 128 días de crédito. Ese es tu meta, ¿no? Y entonces todo el esfuerzo se encamina a lograr esos objetivos que se nos han solicitado para que al final la sumatoria me dé un resultado pues realmente muy bueno para toda la empresa. También es necesario crear un plan estratégico que detalle cómo se lograrán los objetivos, ¿no? Que aquí son los objetivos de corto plazo, los objetivos inmediatos de corto plazo y los objetivos de largo plazo, ¿no? Todo se debe fabricar, todo se debe construir en el mismo momento, ¿no? En el mismo momento quiere decir que en el plan, ya en el desarrollo del objetivo, pues en su respectivo tiempo, ¿no? Y entonces así es como nosotros definiríamos objetivos y estrategias. En el número 2, tendríamos que crear la estructura organizacional, que es identificar las funciones y tareas necesarias para el cumplimiento de los objetivos, ¿no? Necesitamos, por ahí a alguien se le ocurre que necesitamos un manager de redes sociales, ¿no? Pero en realidad nosotros vamos empezando, no lo necesitamos. No lo necesitamos, y si no lo necesitamos, ¿para qué lo contratamos, no? Ahí se refiere a funciones y tareas, ¿no? ¿Necesitamos un mensajero? No, ya no necesitamos un mensajero, ya eso quedó en el olvido. Ya es muy difícil que una empresa contrate un mensajero, ¿no? Por ejemplo. ¿Necesitamos una gerente de informática? Pues sí, no, es lo obvio, es lo necesario, ¿no? Por ejemplo. También necesitamos asignar roles y responsabilidades a cada miembro del equipo. Con el puesto viene tu salario, vienen tus responsabilidades, vienen tus actividades que tienes que hacer y vienen las actitudes que nosotros queremos que desarrolles. Si no lo desarrollas, estás fuera del plan y por lo tanto no te podemos seguir dando trabajo. En el número 3 vamos a definir las líneas de autoridad y la estructura jerárquica, ¿no? Que aquí es muy simple, director general, subdirectores generales, gerentes, subgerentes, coordinadores, supervisores, auxiliares administrativos, personal operativo. Punto. Esa es la estructura jerárquica que nosotros vamos a tener, ¿no? Y considerar tipos de estructura, que esas serían las formas de estructurar los departamentos por relación o por vinculación. En el número 3 tendríamos que organizar los recursos, ¿no? Que son básicos en la empresa y que pues, siempre en todas las empresas están escasos, ¿no? Esa es una realidad, ¿no? Y tendríamos que analizar los recursos disponibles, optimizar el uso de recursos para mejorar la eficiencia, ¿no? En el caso que estemos desperdiciando muchos recursos que sean valiosos para la empresa. Y en el número 3, establecer procesos para la gestión de los recursos. ¿Cómo vamos a gestionar? Y aunque parece simple, pero es importante porque eso se traslada a todos los recursos. ¿Cómo vamos a gestionar el número de hojas que le damos a cada departamento? Hojas blancas para impresión. ¿Cómo vamos a gestionar el tóner para las impresoras? ¿Cuántas impresoras debe tener cada departamento? ¿No? ¿Cuántas cafeteras debe tener cada departamento? Y aunque parezcan cosas muy triviales, al final sí son importantes porque forman parte de los recursos que nosotros utilizamos, ¿no? Y que es bien importante que nosotros desarrollemos.
En el número 4, vamos a fomentar la comunicación. Y para fomentar la comunicación es necesario establecer los canales de comunicación. Es necesario establecer los canales de comunicación efectivos, ¿no? Que ya habíamos mencionado. Promover la transparencia y la retroalimentación. Que esto es muy simple, ¿no? Necesitamos que tengan el 24% de incremento en los procesos productivos. Es el acuerdo que se llegó y creemos que se puede lograr. Lo ponemos en el pizarrón del área de producción y ahí está. ¿No? No es mentira, no es un invento del gerente, no es algo que el gerente diga que es mentira, ¿no? Pero por ejemplo, cuando decimos, es que la nómina se tiene que entregar con 7 días de anticipación. Eso es mentira, eso es una mentira del gerente. Y lo hace para presionarnos para que la nómina esté a tiempo, ¿no? Aunque en ocasiones esto puede ser contraproducente, porque en esa urgencia nosotros vamos a tener errores, ¿no? Es normal. En el número 4 es crear un ambiente de trabajo colaborativo, ¿no? Que eso es un poquito más difícil y eso requiere mucho tiempo y una estructura bien definida y sobre todo tener buenos jefes, buenos subordinados, tener pagos puntuales, tener pagos, digamos que competitivos, ¿no? Y tener condiciones de trabajo dignas, ¿no? Porque todavía hay empresas que todavía no tienen esos elementos bien desarrollados, ¿no? Más, sin embargo, bueno, siguen trabajando y es válido. Luego vamos a tener la adaptación a mejoras continuas, ¿no? Que esto es parte de lo que nosotros consideramos natural, ¿no? Una empresa debe buscar siempre la adaptación a su medio ambiente y debe buscar siempre la mejora de lo que está haciendo en términos cualitativos, ¿no? Hoy tenemos el 63% de eficiencia y vamos a buscar el 63.5, ¿no? Puede que no sea mucho, pero ese 5% habla de mejora continua. Por lo tanto, ahí tenemos que hacer el monitoreo del desempeño de los trabajadores, de los puestos, de las funciones y de los departamentos, ¿no? Y aquí, bueno, sucede que siempre debemos estar en evaluación, ¿no? Que puede ser cansado, sí, pero que es necesario, sí, ¿no? Y ya los gerentes, ya los directores, ya el director general buscará la manera de que sea lo menos invasivo para nuestro trabajo y que sea lo menos visible, ¿no? En el punto número 2, tenemos que adaptarnos a los cambios del mercado y a las nuevas tecnologías, por supuesto, ¿no? Hoy no podemos entender empresas que trabajen con máquinas de escribir y con lápices, ¿no? Y cuadernos, ¿no? Es imposible pensarlo, ¿no? Hoy pensamos en herramientas tecnológicas que nos ayudan a ser más eficientes y que las debemos de incorporar sí o sí a nuestro mercado. A nuestro mercado, a nuestra empresa, a nuestro producto, a nuestro servicio. En el número 3, implementar mejoras continuas para optimizar los procesos y la eficiencia, eso es normal, y se da cada cierto periodo de tiempo, ¿no? Que normalmente ronda los 12 meses. Dejamos a un lado estos elementos o estos puntos y nos enfocamos en los elementos y recursos de la organización. Y como parte de esos elementos de la organización, nosotros vamos a hablar de la estructura organizacional, donde vamos a determinar la forma en que la organización va a incluir a los departamentos, a las jerarquías y a las responsabilidades, ¿no? Se deben integrar sí o sí, ¿no? No puede llegar una persona, no puede existir un puesto, más que una persona, un puesto, sin que tenga responsabilidades o sin que tenga niveles de jerarquía asignados, ¿no? Es imposible. No puede haber departamentos que no tengan responsabilidades, ¿no? Todos los departamentos la tienen y la van a tener. También como parte de los elementos de la organización, vamos a estar hablando de las estrategias. Y las estrategias pues definen el plan de acción para lograr los objetivos de la organización, incluyendo la selección de estrategias y de las tácticas, ¿no? Que normalmente las estrategias tienen que ver con elementos financieros, con elementos mercadológicos y con elementos de proceso productivo. Perdón.
Otro elemento importante serían los sistemas, que aquí es la forma en cómo vamos a trabajar, las partes del trabajo que tenemos que cumplir y los elementos que tenemos que entregar. Y de alguna otra manera, bueno, nosotros debemos estar siempre atentos a cómo trabaja el sistema para nosotros trabajar como él lo somos. Finalmente, tendremos que tener visiones y valores, ¿no? Donde los objetivos a largo plazo implican una guía donde dentro de esa guía yo tengo una serie de valores que debo desarrollar para que mi trabajo sea eficiente, ¿no? Yo debo ser socialmente responsable, yo debo ser solidario, yo debo ser respetuoso, yo debo tener iniciativa, yo debo tener cierto nivel sentimental positivo, ¿no? En términos de la empresa. Y bueno, si esto lo quieres extrapolar a tu vida cotidiana, está perfecto, pero si no, bueno, no te podemos obligar. Entonces, visiones y valores, ¿no? Y la visión que le debemos de establecer al trabajador es que si cumple con los valores, si cumple con las responsabilidades, si cumple con los roles que tiene asignado, normalmente, y eso debería ser para todas las empresas, normalmente le debería de ir muy bien. ¿Qué es que le vaya muy bien? Bueno, pues que le vamos a aumentar el salario, sí. ¿Que le vamos a aumentar el puesto? Tal vez sí. ¿Que va a tener mejores condiciones de prestaciones? Tal vez sí. Pero nunca podemos decir que pues, tú trabajes y no haya una recompensa, porque así no funcionan las cosas, desafortunadamente o afortunadamente en México, ¿no? Y no sé si en todo el mundo, ¿no? Pero en México tú trabajas por un sueldo, ese sueldo representa el total de gastos y un poquito más para cubrir otros tipos de situaciones y en base a ese sueldo tú te esfuerzas. Obviamente, si es un sueldo bajo, tu esfuerzo deberá ser bajo y si es un sueldo alto, tu esfuerzo deberá ser alto, ¿no? Entonces está en proporción, ¿no? Y también estará en proporción a tu experiencia y tu hábito. Y en ese sentido lo conectamos con las habilidades y las capacidades, ¿no? Donde a cada puesto, cada departamento estará incluido por gente que tiene conocimientos, que tiene destrezas, que tiene competencias y que las va a poner al servicio de la empresa a través de sus puestos de trabajo, ¿no? Yo no voy a contratar un gerente que no tenga licenciatura, ¿no? Mínimamente. Yo no voy a contratar un gerente que no sepa hablar inglés, mínimamente. Yo no voy a contratar un gerente que no sepa utilizar el Internet, las redes sociales, el Word, Excel, el PowerPoint, ¿no? Que no sepa mandar un correo, que no sepa transformar un PDF a Word o al revés, ¿no? O sea, hay ciertas habilidades y capacidades que nosotros debemos de cumplir. Como parte de la organización, nosotros tenemos que establecer un área de recursos humanos bien definida, bien estructurada y sobre todo que responda a la visión y los valores que yo tengo, ¿no? Y en ese sentido, las personas que trabajan en la organización y aportan su conocimiento y habilidades y tiempo, pues serán más tomadas en cuenta que aquellas que no lo hacen. Y esto se va a detectar en el área de recursos humanos al momento de solicitar un puesto dentro de la empresa o en las evaluaciones que nosotros estaríamos haciendo al final del periodo para ver cómo le fue en términos de su eficiencia individual, ¿no? Entonces, en ese sentido, recursos humanos nos ayuda mucho en esas dos fases, ¿no? Primero para contratarlo con ciertas características y luego que esas características se vean plasmadas a lo largo de los 12 meses cuando le hacemos su evaluación. Luego tendremos el estilo de toma de decisiones, ¿no? Que es muy necesario para los gerentes, los liderazgos que deben existir en todas las empresas y cómo realizamos nuestras diferentes actividades, ¿no? Y por ahí podría haber gente que destaque, por ahí podría haber gente que se haga notar y esa gente, nosotros tendríamos pues digamos, la visión de ofrecerles un mejor puesto, ofrecerles un salario más digno y que, bueno, aporten sus conocimientos y experiencia a la empresa. Luego tendríamos los recursos de la organización, como ya decíamos. Luego tendríamos los recursos materiales, ¿no? Que es el total de
adquisiciones que nosotros hacemos desde hojas, desde lápices, desde equipo de cómputo, equipo de transporte, todos los materiales que de alguna otra manera nos permiten hacer nuestra función. Luego tendremos los recursos financieros, ¿no? Que son las formas en las cuales compramos los materiales, pagamos los servicios, pagamos en las cuotas de nómina, pagamos al gobierno para poder seguir trabajando y poder seguir existiendo. Y luego tendríamos que adquirir recursos tecnológicos, herramientas, equipos, software, hardware y sistemas de comunicación que nos hicieran mucho más eficiente el podernos comunicar eh, en tiempo real con algunas otras personas y poder tomar decisiones también en todo momento, ¿no? Y son estrategias que todas las empresas hoy cumplen, ¿no? Sin excusa ni pretexto. Y hablaríamos de la integración de los elementos de la organización con los objetivos. Y la integración de los elementos de una organización se da a través de una técnica que se llama la administración por objetivos o que nosotros conocemos hace muchos años como el APO, ¿no? Administración por objetivos, que implica un proceso de conexión y coordinación entre los diferentes departamentos y personas para alcanzar metas comunes. Este enfoque permite que los gerentes comprendan mejor cómo operan los diferentes departamentos y facilita una retroalimentación constante para mejorar el desempeño. Esta es una técnica que se debe llevar a cabo prácticamente los 365 días del año y que nos habla de mejorar el desempeño de toda la empresa. Y volvemos a lo mismo, para organizar nosotros lo que requerimos es tener objetivos claros, objetivos medibles, objetivos alcanzables y objetivos que podamos desarrollar en la empresa. Porque luego en el papel suenan bien bonitos, pero ya en la realidad no se plantean de la misma manera. También como parte de la administración por objetivos, nosotros tenemos que desarrollar en los trabajadores, cualquiera que sea su rango, esto es independiente, tendrían que desarrollar su participación y su compromiso. Obviamente, si hablamos del personal de mantenimiento o de limpieza, pues su compromiso es que lleguen, que hagan su labor y que no hagan conflicto en la empresa, ¿no? Bajo ninguna circunstancia. Si hablamos del gerente, si hablamos de su participación, de su innovación, de su creatividad, de la aplicación de valores y de su compromiso, ¿no? Porque pues, su importancia es mayor, ¿no? Pero sin importar estos factores, todos deberíamos tener compromiso y participación. Esto es involucrar a los empleados en la definición y logro de los objetivos, fomentando un sentido de pertenencia y responsabilidad compartida, siempre y cuando los salarios estén acorde con las actividades que nosotros realizamos. También deberíamos tener una comunicación efectiva, ¿no? Que es establecer canales de comunicación claros y fluidos para compartir información, retroalimentación y mantener todos alineados con los objetivos. Y deberíamos de tener una retroalimentación continua, que no es otra cosa más que la evaluación del desempeño individual del equipo, la evaluación del desempeño del individuo y luego la evaluación del desempeño en equipo del individuo, donde vamos a identificar áreas de mejora y ofrecer apoyos para alcanzar los diferentes objetivos. También podríamos hacer estructuras organizacionales o mejorarlas o pulirlas o ampliarlas, ¿no? Hace algunos años, por ejemplo, no teníamos un departamento de redes sociales. Todavía a lo mejor hay empresas que no lo tienen, pero hoy algunas ya lo empiezan a incorporar. Hace algunos años no teníamos departamento de tráfico de datos o análisis de datos y hoy ya lo tenemos, ¿no? O sea, vamos incorporándolos y vamos a lo mejor quitando algunos departamentos, ¿no? Ya no tenemos departamento de archivo, ya eso quedó en el pasado. Algunas empresas seguramente lo tendrán, algunas empresas lo compartirán, ¿no? Algunas empresas harán el departamento de digitalización, ¿no? Que es pasar el archivo de lo físico a lo digital, qué sé yo, ¿no? Pero habla de una estructura organizacional. Y luego vendría la integración de sistemas y procesos, donde
Utilizar tecnologías y metodologías para conectar diferentes sistemas y procesos facilita el flujo de información y la colaboración entre las áreas, por supuesto, ¿no? Que ahora pues lo tenemos con el Internet, ¿no? Y gestionar e integrar los proyectos, donde vamos a aplicar una gestión integral de proyectos para asegurar que todos los elementos del proyecto estén alineados con los objetivos de la organización, ¿no? Y esta gestión de integración de proyectos es uno de los factores que más nos tarda, que más nos requiere y que de alguna otra manera en México es un elemento lento porque, bueno, salarios son cortos, ¿no? No tenemos que reconocerlo. Luego, a lo mejor cobras bien, pero la inflación sí nos afecta. Esto es que sales a la calle y un billete de 500, un billete de 200, pareciera uno de 50, ¿no? Y entonces ahí se torna difícil, ¿no? La relación entre la cantidad de horas que trabajo y la cantidad de dinero que percibo. Y entonces integrar a las personas para que trabajen en un proyecto que no es suyo, pero que le va a dejar mucho dinero a otra persona y no a mí, se torna un escenario muy, muy difícil. Entonces, la gestión de proyectos hoy debe ser tratada y cuidada para organizar de una manera muy especial y con mucha atención. Si nosotros no lo hacemos, vamos a tender a tener mala gestión de proyectos. Eso no cabe. Y bueno, eso sería todo por mi parte. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, algo que quieran agregar. Y si no, bueno, pues hasta ahí le dejaríamos. Así que te escucho, te escucho. Nada, nada. Perfecto. Bueno, pues entonces nos vemos la siguiente clase, que me parece ya puede ser la última o la penúltima. Y ya preguntaré yo, porque ahí como que tengo duda, y y pues ya darle el cierre. ¿Te parece? Gracias, gracias, gracias por los deseos. Cuídate mucho, te mando un abrazo. Nos vemos.